Si has llegado hasta aquí buscando el cambio de Silent Blocks de los trapecios delanteros en Toyota Yaris, seguramente hay un sonido que te está sacando de quicio. Un clonk al pasar un bache, un crujido al girar a baja velocidad, una sensación de dirección menos precisa, o incluso una vibración rara al frenar. Y lo más desesperante es que a veces cambias bieletas, revisas amortiguadores, aprietas media suspensión, y el ruido sigue ahí. Porque el Silent Block no siempre falla de forma obvia. Y porque, aunque parezca solo una goma, en realidad es una pieza que trabaja torcida, cargada y con una orientación concreta. Si lo haces sin método, puedes terminar con el coche peor que antes. Ruidos nuevos, desgaste irregular de neumáticos o un Yaris que se va hacia un lado, aunque el volante esté recto. Lo primero es entender qué estás persiguiendo. El trapecio delantero, el brazo inferior, une la mangueta con el subchasis. En ese brazo hay Silent Blocks que permiten movimiento controlado, absorben vibraciones, pero mantienen la geometría. Cuando se agrietan, se despegan del casquillo o se ablandan, el brazo deja de sujetar como debe. Y entonces aparecen síntomas que se confunden con mil cosas. Antes de desmontar nada, conviene confirmar el diagnóstico con un par de pruebas sencillas. 1. Con el coche en el suelo, frena fuerte en parado y suelta, varias veces, y escucha si hay un golpe seco delante. 2. En un sitio seguro, a baja velocidad, pasa por un resalto pequeño con una rueda primero y luego con la otra. Si el golpe aparece más cuando carga una esquina, suele apuntar a elementos de suspensión, no a algo suelto en el interior. 3. Levanta el coche, y con la rueda colgando, agarra la rueda a las 3 y a las 9, y muévela. Si hay juego lateral, puede ser dirección o rodamiento. Pero si el juego se siente elástico y no metálico, sospecha de Silent Blocks. Y la prueba que más aclara, con la rueda en el aire, usa una palanca para empujar el trapecio cerca de cada Silent Block. No se trata de hacer fuerza bruta, sino de observar. Un Silent Block sano se mueve poco y vuelve. Uno gastado deja que el brazo camine. Se ve la goma rajada o el casquillo interior desplazándose más de lo normal. Ahora, la parte incómoda. Diferenciar Silent Block de otros culpables típicos. La bieleta de la estabilizadora hace un clac-clac más rápido en baches pequeños y repetidos, como adoquines. La rótula inferior suele dar un golpe más metálico, y, si está muy mal, se nota al mover la rueda arriba y abajo. Un soporte de amortiguador puede crujir al girar el volante en parado, y un rodamiento suele cantar con un zumbido que cambia al girar, no con golpes. Si tu síntoma principal es un golpe al frenar o al acelerar, como si algo se desplazara, ahí el Silent Block del trapecio sube muchos puntos. Confirmado que el problema probablemente está en el brazo inferior, llega la decisión que de verdad separa una reparación tranquila de una tarde de sufrimiento. ¿Cambiar solo los Silent Blocks o cambiar el trapecio completo? Cambiar el trapecio entero suele ser más rápido y menos arriesgado si no tienes prensa o extractor decente. Además, si el brazo está oxidado, doblado por un bordillazo, o el alojamiento del Silent Block ya está marcado, el trapecio completo te evita sorpresas. Pero cambiar solo Silent Blocks tiene sentido si el brazo está perfecto, si quieres montar un compuesto concreto, o si el trapecio completo que encuentras no te inspira confianza. El problema es que el Silent Block no es quitar y poner como una pastilla de freno. Va prensado, a veces con orientación, y el alojamiento del brazo no perdona golpes mal dados. Aquí va una regla práctica. Si no tienes forma de prensar con control, o no puedes garantizar que el Silent Block entra recto y a la profundidad correcta, es mejor plantearse el brazo completo, o llevar el brazo a un taller solo para el prensado. Mucha gente hace el desmontaje en casa, lleva el trapecio suelto a que le cambien los Silent Blocks con prensa, y luego monta de nuevo. Es un buen equilibrio entre ahorro y seguridad. Hablemos de herramientas y preparación,
porque aquí se ganan o se pierden horas. Necesitas elevar el coche con seguridad. Gato y borriquetas, suelo firme, ruedas calzadas. Necesitas llaves y vasos adecuados, una barra para aflojar, y algo de aflojatodo porque los tornillos del trapecio suelen llevar años sin moverse. Una palanca ayuda. Y si vas a cambiar Silent Blocks tú mismo, necesitas prensa o un extractor tipo tornillo con copas, de los que empujan el Silent Block hacia afuera y luego lo meten. El martillo puede servir para muchas cosas, pero para sacar un Silent Block prensado en un brazo de suspensión, es el camino rápido a deformar el alojamiento. Y si deformas el alojamiento, el Silent Block nuevo puede entrar flojo, girarse o empezar a crujir. Y entonces sí, trapecio nuevo. Antes de soltar nada, un detalle que evita dolores de cabeza, marca posiciones. Si hay arandelas excéntricas o tornillos con posición, marca con pintura o un punzón. En muchos Yaris, el ajuste principal de caída y avance no se hace con el trapecio, pero cualquier pequeño desplazamiento del subchasis o del brazo puede cambiar cómo se siente el coche. No es para evitar alineación, porque muchas veces la alineación sigue siendo recomendable, pero sí para que el montaje inicial quede lo más cercano posible. El orden de desmontaje importa. Con el coche seguro en el aire y la rueda fuera, localiza el trapecio. Va al subchasis por 1 o 2 puntos con Silent Blocks y a la mangueta por la rótula inferior. Lo habitual es liberar primero la unión con la mangueta, porque te da movilidad. Pero aquí hay una trampa. Si fuerzas la mangueta hacia afuera sin cuidado, puedes tensar el palier o el latiguillo de freno. Así que sujeta la mangueta o apóyala para que no cuelgue del latiguillo. Si la rótula va con tuerca y cono, lo ideal es usar un extractor de rótulas o una herramienta que separe el cono sin destrozar el guardapolvo. Golpear a ojo puede romper el fuelle, y entonces ya no estás cambiando Silent Blocks. Estás abriendo otra reparación. Una vez suelta la rótula, pasas a los tornillos del trapecio al subchasis. Aquí suele aparecer el enemigo número 1. Tornillos agarrotados o casquillos interiores pegados al tornillo. A veces el tornillo sale, a veces gira pero no avanza, porque el casquillo interior del Silent Block se ha soldado por óxido. En ese caso, insistir girando solo calienta y redondea. Lo que funciona es paciencia, afloja todo, movimientos de ida y vuelta, y si hace falta, calor controlado en la zona del casquillo, no en la goma. Si no tienes experiencia con calor cerca de componentes, mejor no improvisar. Y si el tornillo está tan mal que amenaza con partir, conviene asumir que quizá tocará reemplazar tornillería y, en el peor caso, cortar. Lo importante es no destrozar el subchasis ni agrandar agujeros. Con el trapecio fuera, ya puedes evaluar de verdad. Mira la goma. Grietas profundas. Goma separada del metal. O un casquillo interior claramente descentrado, son señales claras. También mira el propio brazo. Si el alojamiento del Silent Block tiene marcas de golpes, si está ovalado, o si hay corrosión fuerte justo donde prensa, cambiar solo el Silent Block puede no durar. Y ahora sí entramos en el corazón del asunto. El cambio de Silent Blocks de los trapecios delanteros en Toyota Yaris cuando decides hacerlo en el brazo original. La extracción es donde más se cometen errores. El Silent Block suele tener una camisa exterior metálica prensada en el brazo. Para sacarlo bien, necesitas empujar esa camisa hacia afuera con una copa que apoye en el borde correcto, mientras por el otro lado hay una copa receptora que deja espacio para que salga. Si empujas sobre la goma o sobre el casquillo interior, lo único que haces es romperlo por dentro y dejar la camisa exterior clavada. Y esa camisa, cuando se queda, es un infierno. Terminas cortando, taladrando o golpeando, y ahí es donde se deforma el alojamiento. Si no tienes prensa, un extractor de tornillo con copas puede funcionar, pero tiene que ser robusto y estar bien alineado. La clave es que el empuje sea recto.
Si entra torcido, muerde el borde del alojamiento y lo marca. Y cuando metas el nuevo, entrará torcido también. Es un efecto dominó. Hay quien quema la goma para sacar la camisa. Además de ser desagradable y peligroso, el calor puede alterar el metal del brazo y, sobre todo, te empuja a usar herramientas agresivas para sacar lo que queda. Si lo haces, al menos entiende el riesgo. Un alojamiento ligeramente abierto ya no sujeta igual. Y un silent block que no queda firmemente prensado puede girar con el tiempo, generando crujidos y cambiando la geometría en marcha. Antes de instalar el nuevo, limpia el alojamiento. No con una lima que se coma material, sino con un cepillo. Lija muy fina si hace falta. Y limpieza para quitar óxido superficial y restos. Debe quedar liso, sin rebabas. Y aquí otro punto delicado. Lubricación. Para prensar, a veces se usa una película muy fina de lubricante compatible, pero no cualquier grasa. Algunas grasas atacan la goma con el tiempo. Si el silent block es de goma metal tradicional, lo más seguro es seguir la recomendación del fabricante del silent block o usar un lubricante de montaje que no degrade elastómeros. Si no estás seguro, menos es más. Limpieza y prensado recto suelen ser suficientes. Lo que no quieres es que el silent block flote y luego se mueva donde no debe. La orientación del silent block es el segundo gran campo de minas. No todos son simétricos. Algunos tienen vaciados, ranuras o una posición marcada para trabajar en una dirección concreta. Si lo montas girado, el brazo puede quedar más rígido en un sentido y más blando en otro. ¿Resultado? Ruidos al girar, sensación de que el coche busca la carretera o deriva al frenar. Por eso, antes de sacar el viejo, observa y marca su posición respecto al brazo. Si el nuevo trae marcas, respétalas. Si no trae, usa la referencia del viejo, siempre que estés seguro de que el viejo era el correcto y estaba montado como debía. Al prensar el nuevo, controla dos cosas: que entra recto desde el primer milímetro y que llega a la profundidad correcta. Algunos silent blocks quedan centrados, otros quedan a ras por un lado. Si lo dejas a medias, el brazo no asienta bien al montar. Si lo pasas de largo, puedes dañar el labio o dejarlo trabajando fuera de su zona. Aquí, la prensa ayuda porque te da tacto y control. Con extractor, ve despacio. Revisa alineación cada pocas vueltas. Una vez montados los silent blocks, toca volver al coche. El montaje parece fácil, pero aquí vive el error más caro a medio plazo: apretar los tornillos del trapecio con la suspensión colgando. El silent block no es un rodamiento. La goma está unida al casquillo interior y al exterior, y trabaja por torsión. Eso significa que tiene una posición neutra cuando el coche está a su altura normal. Si aprietas con la rueda colgando, dejas la goma ya retorcida en reposo. Luego bajas el coche. La goma queda forzada todo el tiempo, y en pocos meses aparecen grietas, crujidos y holguras. Mucha gente cambia silent blocks y al poco tiempo vuelve el ruido. No era mala pieza, era un apriete mal hecho. Entonces, ¿cómo se hace bien? Presentas el trapecio, colocas tornillos y tuercas. Aprietas solo lo justo para que asiente. Montas la rótula en la mangueta y dejas el apriete final de los tornillos de los silent blocks para cuando la suspensión esté en posición de trabajo. Eso se puede lograr bajando el coche sobre sus ruedas o apoyando el brazo con un gato hasta simular la altura normal. Lo importante es que el brazo esté donde estaría con el coche en el suelo. Ahí sí haces el apriete final con el par correcto. Si no tienes el dato exacto de par para tu versión, no inventes. Busca la especificación del manual de taller o una fuente fiable. Apretar a ojo en suspensión es una lotería. Demasiado flojo cruje y coge holgura. Demasiado fuerte puede dañar roscas o deformar casquillos. Otro detalle que se pasa por alto: tornillería y tuercas autoblocantes. Si una tuerca autoblocante ya no ofrece resistencia, puede aflojarse con vibración. Y un trapecio con un tornillo que se afloja no solo hace ruido, cambia la geometría en marcha. Si ves roscas dañadas,
tuercas pasadas o tornillos estirados por óxido, no lo ignores. Es de esas cosas que parecen extra, pero te ahorran repetir el trabajo. Cuando todo está montado y apretado en carga, llega la pregunta que nadie quiere oír. ¿Hay que alinear? Si has soltado el trapecio, lo prudente es revisar alineación. No porque el coche vaya a ser inconducible, sino porque pequeños cambios se traducen en desgaste de neumáticos y en un volante que no queda centrado. Y además, si antes el Silent Block estaba cedido, la geometría real del coche ya estaba compensada por el desgaste. Al poner piezas nuevas, el coche vuelve a su posición correcta, que puede no coincidir con cómo estaba antes. Por eso, aunque parezca que va recto, una alineación o al menos una comprobación es una inversión sensata. La prueba final no es solo dar una vuelta a la manzana. Escucha en frío y en caliente. Pasa por el mismo bache que antes te hacía el ruido. Frena suave y luego más firme. Gira a tope a baja velocidad en un sitio seguro y escucha si aparece crujido. Si todo está bien, el coche se siente más sólido, la dirección más limpia, y los golpes desaparecen o se reducen mucho. Si aparece un chirrido nuevo, suele ser señal de Silent Block trabajando fuera de su rango, o de un apriete hecho en el aire. Si aparece un golpe metálico, revisa rótula, bieleta y aprietes. Y aquí un matiz importante. A veces cambias Silent Blocks y el ruido mejora, pero no desaparece del todo. Eso no significa que hayas fallado. Puede haber más de un elemento con holgura. Un Yaris con años puede tener Silent Blocks cansados y, además, una bieleta tocada o un soporte de motor fatigado que transmite golpes. La clave es no perseguir fantasmas. Cambia lo que está diagnosticado, verifica, y luego decide el siguiente paso. Si tuviera que resumir lo que realmente hace que esta reparación sea más difícil de lo que parece, diría que no es la fuerza, ni siquiera la herramienta. Es el método. El Silent Block no perdona el más o menos. O está prensado recto y orientado como toca, o te lo hará saber con ruidos y comportamiento raro. Y el apriete en carga no es un capricho. Es la diferencia entre una reparación que dura años y una que dura una temporada. Así que, si estás con el cambio de Silent Blocks de los trapecios delanteros en Toyota Yaris en mente, quédate con esta idea. El objetivo no es solo quitar el ruido de hoy, es evitar el ruido de mañana. Diagnóstico antes de desmontar. Decisión honesta sobre si te conviene Silent Block o trapecio completo. Extracción e instalación sin violencia. Y apriete final con la suspensión en su altura real. Si haces eso, el coche vuelve a sentirse como debe, estable, silencioso y predecible. Y esa sensación, cuando vienes de meses de clonk en cada bache, vale cada minuto invertido.